Profesor Chomsky, para empezar, quizás sería lo mejor que tratara de decirnos qué es lo que no se ha dado a entender por anarquismo. La palabra anarquía, como es sabido, proviene del griego y significa literalmente sin gobierno, pero supongo que quienes hablan de anarquía o de anarquismo como sistema de filosofía política no quieren con eso decir simplemente que son partidarios de que a partir del 19 de enero del año que viene, pongamos por caso, deje de existir de repente todo gobierno tal como hoy lo entendemos, y que ya no habrá ni policía ni normas de la circulación, ni leyes ni recaudadores de impuestos, y ni siquiera servicios de correos, teléfonos y telégrafos. Me imagino que con esas palabras entienden algo más complicado que todo eso. Bueno, entendámonos. Le digo sí a algunas de sus cuestiones y no a otras. Lo más probable es que los defensores de la anarquía o del anarquismo sean partidarios de que no haya policía, pero no que deba prescindirse de las normas del tráfico. Yo querría empezar diciendo que el término anarquismo abarca una gran cantidad de ideas políticas y que yo prefiero entenderlo como una izquierda de todo movimiento libertario. Desde estas posiciones podríamos concebir el anarquismo como una especie de socialismo voluntario, es decir, como un socialismo libertario o como un anarcosindicalismo, o como un comunismo libertario o anarquismo comunista, según la tradición de Bakunin, Kropotkin y otros. Estos dos grandes pensadores proponían una forma de sociedad altamente organizada, aunque organizada sobre la base de unidades orgánicas o de comunidades orgánicas. Generalmente, por estas dos expresiones se entendían el taller y el barrio, y a partir de esta par de unidades orgánicas derivar mediante convenios federales una organización social sumamente integrada que podría tener alcances nacionales e internacionales. Toda decisión, a todo nivel, habría que ser tomada por la mayoría sobre el terreno y todos los delegados representantes de cada comunidad orgánica han de formar parte de esta y han de provenir de la misma, a la cual han de volver y a la cual de hecho viven. Así que no se trata de una sociedad en la que no haya, literalmente hablando, gobierno, sino más bien de una sociedad en la que la dirección principal de la autoridad viene de abajo, contrariamente a las democracias representativas, tales como las que existen en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que adoptan en forma de autoridad de arriba a abajo, aunque en la última instancia decidan los votantes. Esa democracia representativa estadounidense o británica la critica un anarquista por dos razones. Primero, porque se ejerce un monopolio del poder centralizado en el Estado. Y segundo, críticamente hablando, porque la democracia representativa está limitada a la esfera política y sin extender de un modo consecuente su carácter al terreno económico. Los anarquistas de la tradición al que aludimos siempre han creído que el control sobre la propia vida productiva es la condición sine qua non de toda liberación humana verdadera, de hecho, de toda práctica democrática significativa. Es decir, que mientras haya ciudadanos que estén obligados a alquilarse en el mercado de mano de obra a quienes interesa emplearlos para sus negocios, mientras la función del productor esté limitada a ser utensilio subordinado, habrán elementos coercitivos y de opresión francamente escandalosos que no invitan ni mucho menos a hablar en tales condiciones de democracia, si es que tiene sentido hacerlo todavía. Da la historia ejemplos duraderos y a cualquier escala un tanto sustancial de sociedades que se hayan aproximado a la idea anarquista. Sí, han existido sociedades cuantitativamente pequeñas que creo que han logrado bastante realizar ese ideal. Aparte de que da la historia ejemplos de revolución libertaria a gran escala de estructura principalmente anarquista. Pero volviendo a lo primero, personalmente creo que el ejemplo tal vez más dramático es el de los kibbutzim israelíes, los cuales durante un largo periodo estuvieron realmente regidos por principios anarquistas, es decir, autogestión, control directo de los trabajadores en toda la gestión de la empresa, integración de la agricultura, la industria y los servicios, así como la participación y prestación personales en el autogobierno. Me atrevo a afirmar que tuvieron un éxito extraordinario en casi todas las medidas que tuvieron que imponerse. Pero seguramente estaban y aún no lo están encuadrados esos kibbutzim en el marco de estados tradicional que les garantice cierta estabilidad fundamental. No siempre ha sido así. La historia de los kibbutzim es bastante interesante a este respecto. Solo desde 1948 están engranados en la máquina de un estado convencional. Antes solo obedecían a los imperativos de un enclave colonial. Y, en realidad, existía una sociedad subyacente, mayormente cooperativista, que de hecho no formaba parte del sistema superestructural del mandatario británico, sino que funcionaba subrepticiamente fuera del alcance de este mandato.
y hasta un cierto punto, esta sociedad cooperativa sobrevivió a la fundación del Estado de Israel, pero, naturalmente, acabó por integrarse en el perdiendo así, a mi parecer, gran parte de su carácter socialista y libertario a la región de los kibutzim israelíes, por razón del proceso político que la misma fundación de la nación acarreaba. Amén de otros procesos acarreados por la historia de la región en su coyuntura internacional que no hay por qué tratar aquí. Sin embargo, como instituciones socialistas libertarias en funciones, creo que los kibutzim israelíes pueden pasar por un modelo interesante y sumamente apropiado para sociedades industriales avanzadas en la medida en que otros ejemplos existentes en el pasado no lo son. Un buen ejemplo de revolución anarquista realmente a gran escala, de hecho el mejor ejemplo que conozco, es de la Revolución Española de 1936, durante la cual, en la mayor parte de España republicana, se llevó a cabo una revolución anarquista, o eminentemente inspirada en el anarquismo, que comprendía tanto la organización de la agricultura como de la industria en extensiones considerables, habiéndose desarrollado además de una manera que, al menos visto desde fuera, de toda la impresión de la espontaneidad. Pero si buscamos las raíces más hondas y sus orígenes, caemos en la cuenta de ese resultado es debido a unas 3 generaciones de abnegados militares organizando sin cesar, experimentando, pensando y trabajando por difundir las ideas anarquistas entre vastas capas de la población en aquella sociedad eminentemente preindustrial, aunque no preindustrial del todo. También esta experiencia tuvo gran éxito, tanto desde el punto de vista de las condiciones humanas como de las medidas económicas. Quiere decirse que la producción continuó su curso con más eficiencia si cabe. Los trabajadores del campo y de la fábrica demostraron ser perfectamente capaces de administrar las cosas y administrarse sin presión de alguna desde arriba. Contrariamente a lo que habían imaginado muchos socialistas, comunistas, liberales y demás ciudadanos de la España republicana, por no hablar de la otra, y francamente, ¿quién sabe el juego que esta experiencia habría podido dar para el bienestar y libertad del mundo? Por desgracia, aquella revolución anarquista fue destruida por la fuerza bruta, a pesar de que mientras estuvo vigente tuvo un éxito sin precedentes, y de haber sido, repito, un testimonio muy inspirador en muchos aspectos sobre la capacidad de la gente trabajadora, pobre de organizar y administrar sus asuntos de un modo plenamente acertado, sin opresión ni controles externos o superiores. Ahora bien, ¿en qué medida la experiencia española es aplicado a sociedades altamente industrializadas? Esa es una cuestión que habría de investigar con todo detalle. Lo que parece claro para todo el mundo es que la idea fundamental del anarquismo se ancla en la prioridad del individuo, no necesariamente aislado, sino precisamente junto con otros individuos, y la realización de su libertad. Esto nos suena a lo que proclamaban los fundadores de los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con la experiencia estadounidense que ha hecho que aquella libertad invocada por dicha tradición es una palabra sospechosa y hasta corrompida en los oídos de los pensadores anarquistas y de los socialistas libertarios como usted? Permítame aclarar ante todo que yo no me considero un pensador anarquista. Digamos que soy un compañero de viaje por derivación del anarquismo. Siempre se han expresado los pensadores anarquistas muy favorablemente respecto a la experiencia estadounidense y al ideal de la democracia jeffersoniana, ya que para Jefferson el mejor gobierno es aquel que gobierna menos, o la apostilla de este aforismo de Doriot, según la cual el mejor gobierno es aquel que no gobierna nada en absoluto. Ambas frases, fórmulas, las han repetido los pensadores anarquistas en toda ocasión y a través de los tiempos desde que existe la doctrina anarquizante. Pero el ideal de la democracia jeffersoniana, dejando aparte el hecho de que fuese todavía una sociedad con esclavos, se desarrolló dentro de un sistema precapitalista, o sea, era una sociedad en la cual no ejercía el control ningún monopolio ni habían focos importantes de poder privado. Es realmente sorprendente leer hoy algunos textos libertarios clásicos, leyendo, por ejemplo, la Crítica del Estado, 1791, de Wilhelm von Humboldt, obra muy significativa que de seguro inspiró a Mill. Se da uno cuenta de que no se habla en ella para nada de la necesidad de oponerse a la concentración del poder privado, y más bien se trata de la necesidad de contrarrestar la usurpación del poder coercitivo del Estado. Lo mismo ocurre en los principios de la tradición estadounidense. ¿Por qué? Sencillamente porque esa era la única clase de poder que existía. Quiero decir que von Humboldt daba por supuesto que todo individuo poseía más o menos un grado de poder similar, pero de poder privado,
y que el único desequilibrio real se producía en el seno del Estado centralizado y autoritario, y que la libertad debía ser protegida contra toda intervención del Estado y la Iglesia. Eso es lo que él creía que había que combatir. Ahora bien, cuando nos habla, por ejemplo, de la necesidad de ejercer control sobre la propia vida creadora, cuando impreca contra la alineación del trabajo, resultante de la coacción o tan solo de las instrucciones o dirigismo en el trabajo de cada uno, en vez de actuar por autogestión, entonces revela su ideología antiestatal y antiteocrática. Pero los mismos principios sirven para la sociedad industrial capitalista que se formó más tarde. Estoy inclinado a creer que von Humboldt, de haber persistido en su búsqueda ideológica, habría acabado por ser un socialista libertario. Todos estos antecedentes nos sugieren que hay algo inherente en este estado preindustrial en todo lo relativo a la aplicabilidad de las ideas libertarias. En otras palabras, que las ideas libertarias presuponen necesariamente una sociedad básicamente rural con una tecnología y una producción bastante simples y cuya organización económica tiende a ser de pequeña escala y localizada. Vamos a ver, separemos su cuestión en dos preguntas. Primera, ¿qué han pensado respecto a los anarquistas? Y segunda, ¿cómo opino yo? En lo que respecta a la respuesta anarquista tenemos por lo menos dos. En primer lugar, hay una tradición anarquista que podríamos hacer a partir de Kropotkin, con ese carácter que acaba de describirnos. Pero en segundo lugar, existe otra tradición anarquista que al desarrollarse desemboca en el anarcosindicalismo y que ve en el anarquismo la manera adecuada de organizar una sociedad compleja de nivel industrial altamente avanzado. Y esta tendencia dentro del anarquismo se confunde, o por lo menos se relaciona muy estrechamente con una variedad de marxismo izquierdista de la especie de los comunistas espartaquistas, por ejemplo, salidos de la tradición de Rosa Luxemburgo y que más tarde estuvo representada por teóricos marxistas como Anton Panatotek, quien desarrolló toda una teoría sobre los consejos obreros de la industria, siendo él mismo un hombre de ciencia, un astrónomo. Pues bien, ¿cuál de estos dos puntos de vista es el que se ajusta a la verdad? O en otros términos, ¿tienen por objeto los conceptos anarquistas una sociedad preindustrial exclusivamente? ¿O es el anarquismo también una concepción adecuada para aplicar a la organización de una sociedad industrial altamente avanzada? Personalmente creo que la segunda opción. Es decir, creo que la industrialización y el avance de la tecnología han cerrado consigo posibilidades de autogestión sobre un terreno vasto como jamás anteriormente se había presentado. Creo, en efecto, que el anarcosindicalismo nos brinda precisamente el modelo más racional de una sociedad industrial avanzada y compleja, en la que los trabajadores pueden perfectamente tomar a su cargo sus propios asuntos de un medio directo e inmediato, o sea, dirigirlos y controlarlos, sin que por eso no sean capaces al mismo tiempo de ocupar puestos clave a fin de tomar las decisiones más sustanciales sobre la estructura económica, instituciones sociales, planteamiento regional y suprarregional. Actualmente, las instituciones rectoras no les permiten a los trabajadores ejercer control ninguno sobre la información necesaria en el proceso de la producción, ni tampoco poseen los demás el entrenamiento requerido para entender en estos asuntos de dirección. Por otra parte, en una sociedad sin intereses creados ni monopolios, gran parte de ese trabajo, administrativo incluido, podría hacerse ya automatizado. Es del dominio público que las máquinas pueden cumplir con un gran porcentaje de las tareas laborales que hoy corren a cargo de los trabajadores y que, por lo tanto, estos, una vez asegurado mecánicamente un alto nivel de vida, podrían emprender libremente cualquier labor de creación. Antes, objetivamente, les habría sido imposible imaginar siquiera, sobre todo en la fase primeriza de la revolución industrial. Seguidamente querría atacar el problema de la economía en una ciudad anarquista, pero ¿podría pintarnos con algo más de detalle la constitución política de una sociedad anarquista tal y como se la imagina usted en las condiciones modernas de la vida actual? Se me ocurre preguntar, por ejemplo, si existirían en esa sociedad partidarios políticos y qué formas residuales de gobierno seguirían existiendo en la práctica. Permítame esbozar lo que yo podría obtener aproximadamente un consenso entre los libertarios, esbozo que naturalmente me parece en esencia, aunque mínimo, correcto para el caso. Empezando por las dos clases de organización y control, concretamente la organización y el control en el lugar de trabajo y en la comunidad,
Podríamos imaginar al efecto una red de consejos de trabajadores y a nivel superior las representaciones interfábricas o entre ramos de la industria y comercio, entre oficios y profesiones y así sucesivamente hasta las asambleas generales de los consejos de trabajadores emanados de la base a nivel regional, nacional o internacional. Y desde el otro punto de vista, o sobre la otra vertiente, cabe imaginar un sistema de gobierno basado en las asambleas locales, a su vez federadas regionalmente y que entienda en asuntos regionales, a excepción de lo concerniente a oficios, industria y comercio, para luego pasar al nivel nacional y las confederaciones de naciones. Ahora bien, sobre cómo se habrían de desarrollar exactamente esas estructuras y cuál sería su interrelación, o sobre si ambas son necesarias o solo una, son preguntas estas que los teóricos anarquistas han discutido y acerca de las cuales existen muchas variantes. Por ahora, yo no me atrevo a tomar partido. Son cuestiones que habría que ir elaborando y dilucidando a fondo y con calma. Pero, ¿no habrían, por ejemplo, elecciones nacionales directas o partidos políticos organizados de punta a punta, como si dijéramos? Claro que si afuera posiblemente se crearía alguna especie de autoridad central, lo que quería contrario a la idea anarquista. No, bueno, la idea anarquista propicia de la delegación de autoridad sea la mínima expresión posible y que los participantes, a cualquiera de los niveles del gobierno, deben ser directamente controlados por la comunidad orgánica en la que viven. La situación óptima sería, pues, que la participación a cualquier nivel de gobierno sea solamente parcial, es decir, que los miembros de un consejo de trabajadores que de hecho ejercen sus funciones tomando decisiones que los demás trabajadores no tienen tiempo de tomar, sigan haciendo al mismo tiempo su trabajo en el tajo, taller o fábrica en la que se empleen, o su labor o misión en la comunidad, barrio o grupo social al que pertenecen. Y respecto a los partidos políticos, mi opinión es que una sociedad anarquista no tiene forzosamente por qué prohibirlos, puesto que de hecho el anarquismo siempre se ha basado en la idea de cualquier lecho de proscuto. Cualquier sistema normativo impuesto en la vida social ha de restringir y menoscaba notablemente su energía y vitalidad, y que más bien toda clase de nuevas posibilidades de organización voluntaria pueden ir apareciendo a un nivel superior de cultural, material e intelectual. Pero yo creo, sinceramente, que si llega el caso de que se crea necesaria la existencia de partidos políticos, habrá fallado la sociedad anarquista. Quiero decir que, a mi modo de ver, en una situación con participación directa en el autogobierno y en la autogestión de los asuntos económicos y sociales, las disensiones, los conflictos, las diferencias de interés, de ideas y de opiniones tendrían que no solo ser bien acogidas, sino cultivadas incluso para ser expresadas debidamente a cada uno de los distintos niveles. Pero no veo por qué habrían de coincidir esas diferencias con unos partidos que no se crean a partir de las diferencias, sino para crearlas precisamente. No creo que la complejidad del interés humano y de la vida venga mejor servida dividiéndola de ese modo. En realidad, los partidos representan fundamentalmente intereses de la clase, y las clases tendrían que haber sido eliminadas o superadas en una sociedad como la que nos ocupa. Una última pregunta sobre la organización política. Con esa serie jerárquica de asambleas y de estructura casi gubernamental sin elecciones directas, no se corrige el peligro de que el órgano central o el organismo que está en la cúspide de la pirámide, como si dijéramos, se aleje demasiado de la base y que se tiene poderes en asuntos internacionales. Por ejemplo, podría incluso disponer de fuerzas armadas u otros instrumentos de violencia y que, a fin de cuentas, estaría menos vigilado que por un gobierno en las actuales democracias parlamentarias. Es condición de primera importancia en toda ciudad libertaria prevenir semejante rumbo en los asuntos públicos de carácter nacional e internacional, y a ese fin hay que crear instituciones necesarias, lo que creo que es perfectamente factible. Personalmente, estoy convencido de que la participación en el gobierno no es un trabajo a full time. Puede serlo en una sociedad irracionalmente regida en la que provocan toda clase de problemas por la misma irracionalidad de las instituciones. Pero una sociedad industrial avanzada funcionando como es debido para causas libertarios, me imagino que la puesta en ejecución de las decisiones tomadas por los cuerpos representativos es una composición part-time que tendría que ser llevada a cabo por turno en el seno de cada comunidad y que debería exigir como condición a lo que ejerzan al no dejar sus propias actividades profesionales, siquiera en parte. Supongamos que fuese posible entender el gobierno como una función de empresa equivalente a la producción de acero. Pongo por caso,
si eso fuese factible. Y yo creo que es una cuestión de hechos empíricos que tienen que obedecer sus propias determinaciones y que no puede proyectarse como pura teoría. Si eso fuese factible, la consecuencia natural sería organizar al gobierno industrialmente, como si fuera una rama más de la industria, con su propio consejo de trabajadores y con su propia disciplina autogestionaria y su propia participación en las asambleas de mayor extensión o alcance. Podría añadir aquí que así sucedió en los consejos de los trabajadores formados espontáneamente en algunas partes, como por ejemplo la Revolución Húngara de 1956. Había en efecto, si no me equivoco, un consejo de empleados del Estado que se habían organizado sencillamente de la manera industrial o empresarial como otras ramas de la industria de tipo tradicional. Cosa semejante es perfectamente posible y tendría que ser, o podría ser, una barrera que impidiese la formación de esa especie de remota burocracia represiva que los anarquistas temen tanto, como es natural. Suponiendo que continuase existiendo una cierta necesidad de autodefensa a nivel bastante perfeccionado, no comprendo por su descripción que la sociedad anarquista cómo podría ejercerse un control efectivo por parte de dicho sistema de consejos representativos part-time y aún así varios niveles de abajo arriba. Sobre una organización tan poderosa y técnicamente perfeccionada por las fuerzas de las cosas como el Pentágono, por ejemplo. Bien, precisemos un poco en la terminología. Usted habla del Pentágono como organización defensiva, que es lo corriente. En 1947, cuando se aprobó la Ley de Defensa Nacional, el antiguo Ministerio de Guerra, que así se había venido llamando honradamente, pasó a llamarse Departamento de la Defensa. Por entonces era yo un estudiante y no me creía mucho de la materia, pero sabía, como todo el mundo, que si el ejército estadounidense hasta entonces podía haber estado implicado en la defensa de la nación, y parcialmente así había sido, en adelante ya no sería Departamento de Defensa más que un Ministerio de la Agresión, y nada más. Según el principio de que no hay que creer nada de lo que se niega oficialmente. Exactamente. Un poco bajo el supuesto con que esencialmente concebido Orwell el Estado moderno y su naturaleza. Y esto es exactamente el caso. Quiere decir que el Pentágono no es ningún modo el instrumento del Ministerio de la Defensa. Jamás ha defendido a los Estados Unidos contra nadie y lo único que ha producido ha sido agresión. Por eso creo que el pueblo norteamericano estaría mejor sin el Pentágono. Pero en todo caso no lo necesita para su defensa. Su intervención en los asuntos internacionales nunca ha sido, nunca es mucho decir, pero costaría trabajo encontrar una excepción o actitud característica del apoyo de libertad a la defender al pueblo. No es este papel que desempeñan la organización militar tan vasta que controla el Departamento de Defensa. Sus tareas son más bien distintas y ambas bastante antisociales. La primera es de la de salvaguardar un sistema internacional en el que los llamamos intereses estadounidenses, con lo que quiere significar principalmente intereses comerciales sigan floreciendo. La segunda tarea cumple una misión económica internacional. De ahí que el Pentágono haya sido el más importante mecanismo keynesiano por el cual el gobierno interviene para mantener lo que cómicamente se llama la salud de la economía mediante la inclinación a producir, es decir, llevando a la producción del despilfarro. Ahora bien, ambas funciones sirven a ciertos intereses, a intereses dominantes de hecho, intereses de la clase de la sociedad estadounidense. Pero no creo que sirvan ni mucho ni poco al interés del público y un semejante sistema de producción de despilfarro y destrucción desmantelado en lo social en una sociedad libertaria. Pero no hay que hablar demasiado de estas cosas. Si nos imaginamos, por ejemplo, una revolución social en los Estados Unidos, cosa que está muy lejos diría yo, mas si esto ocurriera, es difícil imaginar que hubiese un enemigo real de fuerza capaz de amenazar la revolución social del país. No iban atacamos México o Cuba, pongamos por caso. No creo, pues, que una revolución en Estados Unidos necesitase desprenderse contra una agresión exterior. Mientras que si se proclamase una revolución social en Europa Occidental, creo que en tal caso el problema de la defensa adquiriría caracteres críticos. Iba a decirle que seguramente no puede ser inherente a la idea anarquista la falta de autodefensa, ya que hasta ahora todos los experimentos anarquistas han sido aniquilados desde fuera. Lo que pasa es que a esas cuestiones no se puede contestar más que específicamente y siempre en relación a casos históricos concretos y en condiciones objetivas. No es que se me haya dicho difícil entender lo que decía el del control democrático adecuado para esa clase de organización. Ya me parece muy improbable que los generales se controlasen a sí mismos del modo que a usted le parece bien.
La dificultad estriba en que yo quiero apuntar la complejidad de la cuestión. Todo depende del país y de la sociedad que se trate. En los Estados Unidos se plantea una clase específica de problemas. Si la revolución social libertaria se declara en Europa, creo que entonces los problemas que surgirían serían muy serios, ya que se plantearía de inmediato un gran problema de defensa. Porque supongo que si en la Europa occidental se consiguiese un socialismo libertario de cierta envergadura, se ciñiría sobre ella una amenaza militar inminente por dos partes, por la parte de la Unión Soviética y por la parte de Estados Unidos. Luego, el primer problema sería cómo defenderse. Con este problema tuvo que enfrentarse la Revolución Española, porque no solo estaba amenazada in situ por la intervención militar fascista, sino también por las unidades armadas comunistas y por los enemigos liberales de la retaguardia de las naciones vecinas. Ante semejante magnitud y número de ataques, el problema de la defensa era el más grave, por ser debido a muerte. A pesar de todo esto, creo que hay que plantearse la cuestión de que si es la mejor manera de hacerlo a base de ejemplo. No creo que un ejército europeo occidental centralizado impediría un ataque ruso o estadounidense con el fin de acabar con un socialismo libertario, porque la suerte de ataque que esperaría, francamente, no sería quizá militar, sino económico por lo menos. Pero por otra parte, tampoco es de esperar ya las clásicas alargadas de campesinos armados con arcas y hoces. No hablamos de campesinos, sino de sociedades desarrolladas industrialmente y de elevado urbanismo. Se me ocurre que su mayor arma sería atraer la simpatía de las clases trabajadoras de los países atacantes, pero repito que hay que ser prudentes, y no es nada improbable que la revolución necesitara tanques, ejército, y que así se labrara su propia ruina por las razones antes dichas. Es decir, creo que es muy difícil imaginarse cómo podría funcionar un régimen revolucionario, un ejército central con sus tanques, aviones y armas estratégicas. Y si eso es necesario para salvar estructuras revolucionarias, ¡ay de la revolución! Si el mejor método de defensa es, como usted dice, granjearse las simpatías de las organizaciones políticas y económicas, tal vez sería este el propósito oportuno entre más en el detalle. En uno de sus ensayos dice usted que en una ciudad decente todo el mundo tendría la oportunidad de encontrar las mismas oportunidades de ese mismo objeto. Después se pregunta, ¿y qué más me haría falta? ¿Acaso una recompensa exterior en forma de lujos o poder? Esto en el caso de que supongamos que el hacer uso de los propios talentos en un trabajo interesante y socialmente útil no nos recompensará por sí solo. Creo que esta manera racional agrada a la gente, pero aún así se necesita alguna explicación. Personalmente creo que el trabajo de la gente puede parecer interesante o atractivo o satisfactorio, no tiene que coincidir necesariamente con la clase de trabajos que tiene que hacerse por necesidad, si queremos mantener el nivel de vida que la gente exige y a la que está acostumbrada. En efecto, hay una cantidad de trabajo que tienen que hacerse, si queremos mantener el actual nivel de vida. Está por contestar la pregunta, ¿en qué medida este trabajo tiene que ser oneroso? Recordemos que ni la ciencia, ni la tecnología, ni el simple intelecto se han dedicado a examinar la cuestión con el fin de abolir el carácter pesado y autodestructivo de algunos trabajos necesarios en nuestra sociedad. Esto es debido al hecho de que siempre se ha contado con la reserva de un cuerpo considerable de esclavos a sueldo que harán cualquier trabajo, pero duro que sea, antes de morir de hambre. Pero si la inteligencia humana se aplicara a resolver problemas de cómo hacer tolerables los trabajos más pesados que la sociedad requiere, no sabemos cuál sería la salida. Tengo para mí que gran parte de esos trabajos podrían ser totalmente tolerables. Esto aparte me parece que es un error creer que toda labor físicamente dura tiene que ser onerosa. Hay mucha gente, yo incluido, que emprende trabajos duros para relajarse. No hace mucho, por ejemplo, se me ocurrió plantar 34 árboles en un prado detrás de mi casa, lo que implica tener que cavar 34 hoyos. Considerando lo que normalmente hago como ocupación, eso representa un trabajo bastante pesado, pero he de confesar que disfruté haciéndolo. Sin embargo, estoy seguro que no habría disfrutado de tenerlo que hacer con patas adelante y a horas fijas. Aunque si es una tarea tomada por interés, también puede hacerse. Y sin tecnologías, sin pensar en cómo planear el trabajo. A esto podría decirse que existe el peligro de que en manera de poner el problema sea una solución bastante romántica, solo posible para abrigar por una pequeña élite de intelectuales, profesores, periodistas, etc., que están en la situación tan privilegiada de ser pagados por lo que les gusta hacer y harían de otras formas. Por eso empecé por poner por delante un gran sí condicional. Dije que primeramente hay que preguntarse hasta qué punto el trabajador es necesario para la sociedad.
O sea, el trabajador requerido para mantener el nivel de vida que queremos. ¿Ha de ser por fuerza pesado u oneroso? Yo creo que la respuesta sería, mucho menos de lo que es hoy. Pero convengamos en que hasta cierto punto siga siendo sucio. Aún así, la respuesta es muy simple. Ese trabajo sucio debe ser distribuido equitativamente entre todos los que son capaces de hacerlo. Entonces cada cual que pasa cierto número de meses al año en cadena de producción de automóviles y otro tanto recogiendo basuras u otras faenas ingratas. Si es que efectivamente son estas áreas de imposible autosatisfacción, pero yo no lo creo, francamente. Cuando veo trabajar a los operarios, digamos a los mecánicos de automóvil por ejemplo, creo que muchas veces puede ser no poco motivo de orgullo cumplir con la tarea. El orgullo de un trabajo complicado y bien hecho en el que hay que hacer uso de la inteligencia. Especialmente cuando uno está interesado en la gestión de la empresa y hay que contribuir a las decisiones de cómo organizar el trabajo, para qué sirve, cuáles son los objetivos de ese trabajo, etc. Yo creo que todo esto puede ser una actividad satisfactoria y recompensadora que, de hecho, requiera las capacidades que los trabajadores despliegan de buen grado. Pero la verdad es que estoy hablando hipotéticamente. Supongamos que quedase un residuo de trabajo que nadie quisiera hacer. En tal caso no hay más que distribuirlo entre todos equitativamente, pero por lo demás que la gente ejerza libremente sus talentos a su buen entender. Supongamos ahora, profesor, que ese residuo fuese muy grande, como alguien sostiene que sería si el trabajo para producir el 90% de los que quisiéramos consumir se realizaría completamente. En tal caso, organizar la distribución de este trabajo sobre la base de todo el mundo hiciera una pequeña parte de los trabajos sucios o pesados. Resultaría echar mano en algo absurdamente ineficaz. Pero para esto habría que entrenar y equipar a toda la gente, porque toda habría que pasar por los trabajos sucios, de los que sufriría la ineficiencia de toda la economía, y por consiguiente el nivel de vida se rebajaría ostensiblemente. Bueno, ante todo hay que convenir en que nadamos sobre puras hipótesis. Ya no creo que sus porcentajes sean ni mucho menos reales. Yo he dicho que si la inteligencia humana ya aplicara a proyectar una tecnología adaptada a las capacidades del productor humano, en vez de hacerlo al revés, tendríamos la solución. Ahora se plantea el problema inverso. ¿Cómo adaptar al ser humano a un sistema tecnológico ideado para otros objetivos? Es decir, la producción para el beneficio. Estoy convencido que si se hiciera lo que digo al trabajo indeseado sería mucho menos cuantioso de lo que usted sugiere. Pero como quiera que sea, fíjese que tenemos dos alternativas. La primera es distribuirlo equitativamente. La segunda es crear las instituciones adecuadas por obligar a un grupo de la población a hacer los malos trabajos so pena de morirse de hambre. Esas son las dos alternativas. No digo obligados, sino que podrían hacer esos trabajos incluso voluntariamente los que considerasen que valía la pena hacerlos a base de una mayor remuneración correspondiente. No. Supongo que ya se ha sobreentendido que para mí todo el mundo ha de recibir por su trabajo, sea cual sea, una recompensa igual. Y no olvide que actualmente vivimos en una sociedad a la que la gente que hace los trabajos pesados no es mejor remunerada que la que hace su trabajo voluntariamente. Todo lo contrario es verdad. De la manera en que funciona nuestra sociedad, una sociedad de clases, los que hacen los trabajos más duros, más pesados o más sucios son los que cobran menos. Esos trabajos se hacen, sin más, pero nosotros no queremos ni pensar en que existen, porque sabemos que hay una masa de gentes miserables que solo controlan un solo factor de la producción, su fuerza de trabajo, que tienen que vender o tendrán que aceptar esa clase de trabajos porque no tienen otra cosa que hacer y antes de morir de hambre se emplean por los más bajos salarios. Acepto la corrección. Imaginémonos tres clases de sociedades. La primera, la corriente, en la cual el trabajo indeseable se le da a los esclavos de a sueldo. Luego, un segundo sistema en el que un trabajo ingrato, después de haber hecho todo lo posible para darle sentido, es distribuido y, en fin. El tercer sistema en el que trabajo malo da derecho a una paga extraordinaria, tanto que por ella acceden a hacerlos algunos voluntariamente. Pues bien, yo creo que el segundo y el tercero están de acuerdo, en estos términos vagos que estamos hablando, con los principios anarquistas. Personalmente me inclino por el segundo. Pero ambos están totalmente alejados de toda organización social vigente y de toda tendencia a cualquier organización social de la actualidad. Se lo plantearé de otra manera. Me parece que se está ante una opción fundamental.
por mucho que se requiera camuflar. Ante el trabajo satisfactorio que de por sí el trabajo hay que organizar sobre la base del valor que tiene el producido para la gente que lo usa o consume. Y la sociedad organizada sobre la base de dar a todo el mundo las oportunidades para llevar a cabo sus cámaras a ficciones, lo que expresa en esencia la forma del trabajo para el trabajo mismo. Tiene su acumulación lógica en el monasterio o convento, donde la clase de trabajo practicado, o sea, el receso, es un trabajo de autoenriquecimiento del propio trabajo. No se produce nada que sea de provecho para nadie, así que o bien hay que a un nivel de vida más bajo, o bien hay que resignarse a morir de hambre. Bien, aquí hace usted unas suposiciones que de hecho con las que no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que parte de lo que da sentido al trabajo es su utilidad. Es el hecho de que sus productos se puedan utilizar. El trabajo del artesano tiene su sentido, al menos que por la inteligencia y la destreza que ha de poner en él. Pero también es parte porque es un trabajo útil. Lo mismo diría yo que vale también para los hombres de ciencia. Creo que de hecho que la clase de trabajo que uno está haciendo sirva para otra cosa, que es el caso del trabajo científico, como usted sabe, que contribuye a algo más importante, aun prescindiendo de la elegancia o la belleza que uno puede lograr con su trabajo. Estoy convencido que esto vale para todas las actividades humanas. Creo que apenas que si echamos una ojeada por buena parte de la historia de la humanidad, nos daremos cuenta de cuántos han sido los que han sacado satisfacción, y no poca, del trabajo productivo y creador que han estado haciendo. Pero también creo que la industrialización propicia enormemente esa satisfacción. ¿Por qué? Pues porque gran parte de las faenas fastidiosas y sin atractivo pueden hacerlas las máquinas, lo que significa que automáticamente el radio de acción del trabajo humano realmente creador resulta muy notablemente agrandado. Pero a otra cosa, usted habla del trabajo libremente emprendido como afición o hobby. Yo no lo juzgo así. Pienso que el trabajo libremente elegido y ejecutado también puede ser trabajo útil e importante. También plantea usted un dilema que muchos se plantean, a saber, entre el deseo de satisfacción en y por él de un dilema y menos de una contradicción. No me parece obvio, ni mucho menos yo que creo que es falso, eso de contribuir a un mayor placer y satisfacción en el trabajo sea inversamente proporcional al valor del resultado. Yo no diría inversamente proporcionado, para mí podría no tener relación alguna. Pongamos algo muy simple como vender helados en la playa un día de fiesta. Esto no televisa a la sociedad, hace calor y no hay duda de que el público quiere helados. Por el otro lado, es difícil ver a quién medida llevar a cabo esta tarea de vender helados. Puede ser motivo de placer profesional y pueda tener algún sentido, virtud o ennoblecimiento social. ¿Por qué razón habría que dedicarse a prestar servicios si no te recompensa de alguna manera? Le advierto más de una vez que he visto vendedores de helados con caras de Pascuas, si estaban ganando dinero a puñados, creo, y que parecían muy contentos de estar vendiéndoles helados a los niños, lo cual me parece una manera de pasar el tiempo perfectamente razonable y estimulante, si se compara a las otras ocupaciones, con miles de ocupaciones diferentes. Recuerde que cada persona tiene su ocupación, y me parece que la mayoría de las ocupaciones existentes, y en esencial aquellas que entran en clasificación de servicios, o sea, que entran en relación con el prójimo, conllevan por sí una satisfacción u otra, y una recompensa inherente a sí misma. Dar clases de vender helados. Admito que vender helados no se necesita la dedicación ni la inteligencia necesarias para impartir enseñanza y que tal vez por esta razón sea una ocupación menos envidiada, pero si así fuera, tendría que ser repartida entre todos. Pero todo esto es aparte. Lo que trato de decir es que nuestra creencia caracterizada de que el placer en el trabajo, la satisfacción en el trabajo no tiene relaciones negativas con el valor del resultado. Está estrechamente relacionado con un estadio particular de la historia social. Esto es el capitalismo, en cuyo sistema los seres vivos son instrumentos de producción. Lo dicho antes no tiene por qué ser ni mucho menos la verdad. Por ejemplo, si pasamos revistas a las numerosas entrevistas hechas a obreros que trabajan en cadenas por sociólogos industriales, echaremos de ver que una de las cosas que más se quejan es que su trabajo no puede hacerse bien, que la cadena va tan deprisa que no pueden hacer su trabajo decentemente. Hace poco leí una revista gerontológica, un estudio sobre la
actitud en el que se trataba de encontrar los factores útiles para prescindir de la longevidad. Ya sabe, el fumar, el beber, los factores genéticos, todo lo había examinado. Pues bien, ¿sabe cuál es el factor más favorable? La satisfacción en el trabajo. Ya, la gente tiene un trabajo a la vez vive más, ¿no? Bueno, sí, la gente que está satisfecha con su trabajo, lo que me parece muy lógico, puesto que no solo nos pasamos en el trabajo una gran parte de nuestra vida, sino que en el trabajo es donde más ejercemos nuestra capacidad creadora. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a esa satisfacción en el trabajo? Creo que son muchas cosas, pero el saberse siendo algo útil para la comunidad es un factor nada desdeñable. Muchos están satisfechos de su trabajo por creer que están haciendo algo importante, algo que vale la pena hacer. Igual pueden ser maestros como médicos, científicos como artesanos o agricultores. Sentir también es un motivo de satisfacción personal, porque con un trabajo interesante y bien hecho, nace esa especie de orgullo de quien se autorrealiza, de quien pone en práctica sus habilidades personales. Y no creo que esto vaya a dañar de cualquier modo que sea el valor de lo producido, sino más bien lo contrario. Pero concedamos que hasta cierto punto lo perjudicase. Llegada la sociedad a tal punto, debe decidir la comunidad cómo hacer los compromisos necesarios. Al fin y al cabo, cada individuo es a la vez productor y consumidor, y por lo tanto cada individuo debe tomar parte de esos compromisos socialmente determinados. Es decir, si verdaderamente hay necesidad de establecer compromisos, porque me permito insistir en que se ha exagerado mucho la naturaleza de estos problemas a causa del efecto aberrante del prisma que interpone el sistema verdaderamente coercitivo y destructor de la personalidad en que vivimos. De acuerdo, usted dice que la comunidad tiene que tomar decisiones sobre compromisos eventuales, pero no es menos sabio que la teoría comunista previene antes posibilidades completamente. Ya por la planificación, ya en materia de inversiones, de prioridades de inversión nacional, etc. En una sociedad anarquista, ¿cree usted que no se tolerará tanta superestructura gubernamental necesaria, al parecer, para hacer planes? Tomar decisiones sobre inversiones, por ejemplo, si hay que dar prioridad a lo que la gente quiera consumir o a lo que la gente quiera hacer en materia de trabajo. No estoy de acuerdo. Me parece que las estructuras anarquistas, o para el caso las dos marxistas de izquierda, basados en el sistema de los consejos y federaciones de trabajadores, se basan y se sobran para tomar una decisión sobre cualquier plan nacional. De igual manera funcionan a ese nivel, digamos nacional, las sociedades de socialismo estatal al tener que elaborar planes nacionales. En esto no hay ninguna diferencia. Donde la hay, y grande, es en la participación de tales decisiones y en el control que hay ninguna diferencia. Los anarquistas y marxistas de izquierda, consejistas, espartaquistas, toman estas decisiones desde la base. Es la clase trabajadora informada la que toma a través de sus asambleas y de sus representantes directos que viven y trabajan entre ellos. Para el sistema de socialismo estatal, el plan nacional viene trazado por la burocracia nacional que acumula para sí y monopoliza toda la información necesaria y que toma las decisiones. De vez en cuando se presenta al público y lo dice: podéis escogerme a mí o a ese. Pero todos formamos una misma burocracia remota que no está a vuestro alcance. Estos son los polos. Estas son las oposiciones polarizadas dentro de una tradición socialista. O sea que de hecho sigue desempeñando un papel importante el Estado, e incluso posiblemente los empleados públicos, la burocracia, pero es el distinto el control ejercido sobre ellos. Bueno, yo no creo, francamente, que necesite una burocracia separada del resto para poner en ejecución las decisiones gubernamentales. Se necesitan varias formas de pericia. Ya, pero digamos que se trata de una pericia en materia de planificación económica, puesto que no hay duda en que esta sociedad industrial compleja tendría que funcionar un grupo de técnicos encargados de trazar planes, de explicar las consecuencias de toda decisión importante, de poner en antecedentes a las personas que han de decidir sobre las consecuencias de sus propias decisiones, según se desprende del estudio y modelo de programación, etc. Pero lo importante es que estos sistemas de planificación no son otra cosa que industrias, con sus propios consejos de trabajadores y formando parte de todo el sistema de consejos. La diferencia consiste en que estos sistemas de planificación no son los que toman las decisiones. Producen planes de la misma manera que fabrican de automóviles, producen consejos. Los planes están, pues, a disposición de los consejos de trabajadores y se someten de la misma manera que los automóviles se fabrican para correr con ellos. Ahora bien,
Lo que este sistema requiere es una clase trabajadora educada, y esto es exactamente lo que somos capaces de conseguir en sociedades industrializadas de alto desarrollo. ¿En qué medida el éxito del socialismo libertario o del anarquismo depende realmente de un cambio fundamental en la naturaleza humana, tanto en su motivación como en su altruismo, así como en su conocimiento de su grado de refutamiento? No solo creo que depende de eso, sino que todo el propósito del socialismo libertario contribuye a lo mismo, efectivamente. Se trata de contribuir a la transformación de la mentalidad, exactamente la transformación que el hombre es capaz de concebir en cuanto concierne su habilidad en la acción, su potestad de decidir en conciencia, de crear, de producir y de investigar. Exactamente aquella transformación espiritual a que los pensadores de la tradición marxista izquierdista, desde Rosa Luxemburgo por ejemplo, pasando por los anarquistas, siempre han dado tanta importancia. De modo que por un lado hace falta esa transformación espiritual, y por otro, el anarquismo tiende a crear instituciones que contribuyen a esa transformación en la naturaleza del trabajo y de la actividad creadora, en los lazos sociales interpersonales, simplemente, y a través de esa interacción, crear instituciones que propicien el florecimiento o eclosión de nuevos aspectos en la humana condición. En fin, la puesta en marcha de instituciones libertarias siempre más nuevos aspectos en la humana condición. Siempre son más amplias a las que puedan contribuir a las personas ya liberadas. Así veo yo la evolución del socialismo. Y por último, profesor Chomsky, ¿qué opina de las posibilidades existentes para fundar sociedades según acaba de bosquejarlas en los paisajes industriales más importantes de Occidente en el próximo cuarto de siglo más o menos? No creo ser lo bastante sabio ni estar lo bastante informado como para hacer predicciones de este tipo. Es más, creo que aventurarse semejantes pronósticos dice más de la personalidad que el juicio del que los lanza. No obstante, tal vez podría decir esto. Hay tendencias obvias dentro del capitalismo industrial hacia una concentración de poder entre estrechos imperios económicos dentro de un marco que se está convirtiendo cada vez más en un estado totalitario. Estas tendencias vienen desarrollándose desde hace bastante tiempo y francamente no veo que puedan contenerlas. Creo pues que estas tendencias seguirán su curso formando parte del anquilosamiento y la decadencia de las instituciones capitalistas. Ahora bien, creo que este recurso hacia un totalitarismo de Estado y hacia una concentración económica exasperada, ambas cosas en conexión por supuesto, irán engendrando reacciones tentativas de liberación personal que adoptarán toda clase de formas. Por toda Europa se levanta un clamor personal de liberación social que adoptarán toda clase de formas. Por toda Europa se levanta un clamor que adoptará toda clase de formas, reclamando la participación obrera y la codeterminación y hasta el control de los trabajadores. Por ahora todas estas tentativas son mínimas, más bien creo que son engañosas y que de hecho pueden eliminar los serios esfuerzos de la clase obrera por liberarse, pero en parte constituyen también una respuesta pertinente por representar una intuición y un entendimiento robustos de que la coerción y la opresión, ya sean hechas por representar una institución o poder económico privado o burocracia estatal, no forman parte necesariamente de la vida humana, ni muchísimo menos. Cuanto más concentración de poder y autoridad, más rebelión y mayores esfuerzos para organizarse a fin de destruirlas. Tarde o temprano, esos esfuerzos serán coronados por el éxito, al menos así lo espero.